Buenas tardes, magistradas, magistrados, medios de comunicación que nos acompañan, público presente. Damos inicio a la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 17 de abril del año 2019, a las 12 horas. Secretario General, de acuerdo, sírvase a verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con gusto, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y los magistrados que integran el pleno de este tribunal, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También me permito informar que será en materia de resolución 9 recursos de apelación y un juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos, con la clave de identificación, nombre del autor y de la autoridad responsable precisados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, secretario general. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sí vamos a manifestarlo en votación económica. Muchas gracias. Está aprobado. Secretaria Gloria Graciela Reina Arcel, por favor, den cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno a la ponencia a cargo del magistrado Edgar Lanés Tomás. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. El primer término doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TR-RAP 56-2018, en el cual el Partido Encuentro Social impugna el oficio emitido por la directora ejecutiva de prerrogativas, partidos y agrupaciones políticas del Instituto Electoral de Tamaulipas. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación, ya que se actualiza la causal de improcedencia relacionada con la falta de legitimación, en virtud de que quien comparece no está acreditado en el órgano electoral al haber sido declarada la pérdida del registro del Partido Encuentro Social por el Consejo General de INE mediante el dictamen INE-CG 1302-2018, al no alcanzar el porcentaje del 3% de la votación válida emitida en la pasada elección electoral el 1 de julio de 2018, por lo que se justifica que si el partido perdió su registro nacional, también perdió con ello el derecho de contar con acreditación ante el órgano electoral local. Situación que también fue confirmada por el máximo órgano jurisdiccional del país en materia electoral al resolver el pasado 20 de marzo del presente año el expediente SUB-RAP 383-2018, lo cual significa que perdió todos los derechos y prerrogativas que establece la ley, como lo es la acreditación ante el órgano electoral local. En segundo término, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TR-RAP 57-2018, en el que, de igual manera, el Partido Encuentro Social impugna la resolución YETAM-CG 22-2018 que atribuye al Consejo General de YETAM. Sin embargo, esta ponencia propone su desechamiento por actualizarse la falta de legitimación en los mismos términos expresados en el proyecto anterior, en virtud de que ha sido cancelado el registro al Instituto Político Actor, dejando de tener efectos jurídicos relativos a la acreditación de representantes ante el órgano electoral correspondiente. Por último, doy cuenta con el proyecto relativo al expediente TR-RAP 04-2019, en donde el Partido Acción Nacional, a través de su representante propietario, impugna el oficio CE 328-2019 emitido por el secretario ejecutivo del Consejo General de YETAM, dentro del procedimiento sancionador especial PSE 04-2019. Esta ponencia propone desechar el presente medio de impugnación, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia correspondiente a que el medio de impugnación quedó sin materia. Esto es así porque el secretario ejecutivo del YETAM, mediante resolución CE YETAM 04-2019, de fecha 8 de marzo del año en curso, determinó desechar de plano la denuncia presentada por el PRI ante el Consejo Distrital 09 de Vallehermoso, Tamaulipas. Por lo tanto, si el actor promueve el presente medio de impugnación para que este tribunal electoral conociera la controversia planteada, debe señalarse que a partir de que el secretario ejecutivo del YETAM desechó de plano la denuncia presentada, esta dejó sin efecto los actos contenidos en el oficio que ahora se impugnan, y dada la definitividad de dicha resolución, quedó sin materia de recurso de apelación, al existir un cambio de situación jurídica. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz.
puesto magistrado. Solo para hacer una precisión, que en los dos primeros casos estamos en presencia de la desaparición de un partido político, Partido Encuentro Social, una supresión que en primer término hizo el Instituto Nacional Electoral y posteriormente la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia de la Federación confirmó. Por lo tanto, pues en virtud de que desaparece como partido político, pues desaparecen las prerrogativas y desaparecen los derechos que tienen, entre ellos pues, el derecho de nombrar representantes ante los órganos electorales locales. Ese es el sentido de las primeras dos resoluciones, y la segunda, bueno, pues queda sin materia una cuestión que a nivel Instituto Electoral de Tamaulipas se quedó sin materia, y en este caso pues se declara improcedente la cuestión y necesidad de entrar a estudiar el fondo de la cuestión y estudiar el fondo en virtud del cambio de situación jurídica. Nada más es la precisión. Todo, sí, muchas gracias. Gracias, magistrado. ¿Alguien más? Secretario General, ¿puedes tomar la votación? Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Daniel Roca. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Laura Alta Robles. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado Edith Ayuda Treviño. Con los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada Presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. En los términos de los proyectos, secretario. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con clave Terra 56-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación atendiendo las consideraciones vertidas en el apartado 3 de esta resolución. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave Terra 57-2018 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación atendiendo las consideraciones vertidas en el apartado 3 de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Además, el recurso de apelación identificado con la clave Terra 04-2019 se resuelve de la siguiente manera. Único. Se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos del apartado 3 del presente fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Eduardo León Villesana, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para dirimir conflictos laborales entre el Instituto Electoral del Estado de Tamaulipas y sus servidores públicos, identificado con la clave TJCE1/2019, interpuesto por un ex servidor público de dicho instituto con el objeto de reclamar diversas prestaciones laborales. En el proyecto que se pone a consideración de este pleno, se estima que se actualiza una causal de sobreseimiento, toda vez que el juicio se ha quedado sin materia. Esto es así, en razón de que durante la etapa de sustanciación, así como en la respectiva audiencia de conciliación, la parte demandada realizó el pago de diversas prestaciones reclamadas, mientras que la parte actora se desvistió de las restantes, de modo que no queda controversia alguna por resolver. Así las cosas, al quedarse el juicio sin materia, se considera que lo procedente es ordenar su sobreseimiento. De igual forma, doy cuenta con el proyecto correspondiente al recurso de apelación número 11 del presente año, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución SE 04-2019, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual desechó la denuncia que dicho partido presentó en contra del Partido Acción Nacional, así como de militantes del mismo partido, por supuestas infracciones en materia de propaganda político-electoral realizadas en
en el marco de la pre-campaña de la precandidata del referido instituto político al cargo de diputada por el distrito 09 con cabecera en Valle Hermoso, Tamaulipas. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, toda vez que lo propugnado por el actor a manera de agravio resulta inoperante para combatir el acuerdo impugnado, toda vez que no ataca las consideraciones en las que el funcionario responsable sustentó el desechamiento y por las cuales llegó a la conclusión de que las conductas denunciadas no constituyen de manera evidente una violación en materia de propaganda político-electoral. En efecto, la responsable en el acuerdo impugnado sostuvo que, dada la temporalidad en que ocurrió la conducta denunciada, es decir, en la etapa de pre-campaña, no es posible que los hechos materia de la denuncia constituyan infracciones a la normativa electoral, toda vez que se denuncia que una precandidata colocó propaganda en el periodo de pre-campaña. Sin embargo, como ya expuso el actor en su escrito de demanda, no atacó dichas conclusiones, sino que realizó una serie de afirmaciones inéditas, lo cual trae como resultado que éstas sean inoperantes e ineficaces para controvertir el acuerdo de desechamiento. Por lo expuesto, es que se propone confirmar el acuerdo impugnado. Señores magistrados, señoras magistradas, integrantes del Pleno, les da cuenta. Gracias. Secretario, integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Por favor, secretario general, tome la votación. Con su venia, magistrada presidenta. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Gracias, magistrada. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Edgar Aguirre Treviño. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Blanca Yari Hernández Rojas. Con los proyectos, secretario. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y sus servidores o entre el tribunal y los suyos identificado con la clave TJCL01-2019 se resuelve de la siguiente manera. Se sobresee el presente juicio. Segundo, se deja salvo el derecho de acción del actor para que lo haga en el momento oportuno en caso de que se incumpla con el pago de la prestación identificada como notifíquese en términos de ley, devuélvase las constancias que correspondan a las partes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 11-2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese en su oportunidad archivos del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Secretaria Juana Laura Hurtado Torres, por favor, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edith Aguirre Treviño. Buenas tardes. Con su autorización, magistrada presidenta. Me permito dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica TERRAP 07/2019 y su acumulado TERRAP 08/2019, promovidos por el Partido Acción Nacional, respectivamente, en contra de los oficios C-342-2019 y C-346-2019, signados por el secretario ejecutivo del IETAM, dentro de los actos que integra el procedimiento sancionador S-06-2019, en los cuales solicitó información al Comité Directivo Estatal respecto de que si la ciudadana Gloria Ivette Ría Vázquez fue registrada como precandidata a la diputación local por el distrito electoral número 12 de Matamoros, Tamaulipas, así como el método de selección. El partido apelante pretende que este tribunal revoque dicha solicitud, toda vez que vulnera las garantías de seguridad y legalidad de su precandidata, al no informarle el trámite del procedimiento sancionador especial instaurado.
responsable no constituye una violación a los derechos sustantivos de la precandidata. Ello es así porque la autoridad administrativa electoral está facultada para recabar la información al respecto, por lo que se propone confirmar los datos reclamados. De igual forma, me permito dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica Serra 10/2019, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución C-10-03/2019, citada en el expediente SC-03/2019 por el secretario ejecutivo, mediante la cual determinó desechar de plano la denuncia presentada por el representante propietario ante el Consejo Distrital Electoral 09 de Vallehermoso, Tamaulipas, instaurada en contra del Partido Acción Nacional, sus militantes y su precandidata a diputado local por el referido distrito. Al considerar que la autoridad responsable debió entrar al fondo de la ley planteada respecto de que la propaganda electoral fijada en 2009 con vista a la vía pública constituye actos anticipados de campaña. En tal sentido, el partido actor pretende que este tribunal revoque la resolución que recayó en el expediente SC-03/2019 y, en consecuencia, se ordene a la autoridad responsable que emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada en la que valore los argumentos exigidos en su denuncia. Efectuado el estudio de las constancias en autos, esta ponencia estima que, contrario a lo expedido por el actor, la autoridad responsable analizó los hechos denunciados al tiempo que consideró que, de conformidad con el calendario para el proceso electoral ordenado en curso, en el que se estableció que la propaganda electoral de pre-campaña debe ser retirada a más tardar el 24 de marzo del presente año, y toda vez que la denuncia se presentó el 21 de febrero, es evidente que aún no operaba en la exigencia de requerir al partido político denunciado el retiro de la propaganda electoral de pre-campaña, por lo que en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. Honorable Pleno, de la cuenta de los proyectos. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buen día, integrantes del Pleno. Buen día, público en general. En el primero de los asuntos, el tema 07 y su acumulado, el recurso de apelación 08, el Partido Acción Nacional está impugnando dos oficios que giró el secretario ejecutivo a dicho partido político dentro de un procedimiento especial sancionado. Dice: el partido me causa agravio que me hagas esa solicitud de información. Viendo las constancias, nos damos cuenta que, por las atribuciones del secretario ejecutivo, tiene facultades para, cuando se le presenta una denuncia por actos anticipados de campaña, hacer las indagatorias, girar los oficios correspondientes y desahogar las pruebas que considere pertinentes para decantarse sobre si hay actos anticipados de campaña o no. En ese sentido, estamos sosteniendo en el proyecto que el solo girarle un sendos oficios pidiendo la información sobre una precandidata y su domicilio, eso no constituye una relación a las garantías de legalidad y seguridad jurídica del Partido Nacional o de sus propios militantes. La doctrina dice que son actos intraprocesales y que se pueden estar realizando dentro de un procedimiento y que eso no causa una lesión a la esfera jurídica de los particulares, en virtud de que se trata de la preparación a una determinación final, que esa es la que puede causar una lesión a los derechos de un partido o de un militante. Ese es en cuanto al recurso de apelación 07 y su acumulado. En la cuenta también se da referencia al recurso de apelación 10/2019. ¿De qué se trata? El Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante ante el Distrito
electoral correspondiente a Vallehermoso viene y denuncia actos anticipados de campaña de la precandidata del PAN. Dicha denuncia es remitida al secretario ejecutivo y este la desecha sin dar el trámite correspondiente, aduciéndole que del análisis preliminar a que lo obliga el artículo 346 de la ley electoral advierte que no existe ni de manera evidente actos anticipados de campaña en relativo al proceso electivo. ¿Y en qué se basa el secretario? Dice, las etapas de pre-campaña están aconteciendo entre el mes de enero y el mes de febrero, y la propaganda que tiene que ver con los actos intrapartidarios de los partidos políticos tiene que ser retirada hasta el 24 de marzo máximo. Luego entonces, si el Partido Revolucionario Institucional viene y denuncia el 21 de febrero, es el entendido que se encontraba en la etapa de que los partidos políticos y sus militantes pueden difundir propaganda política electoral alusiva a un proceso interno, y el secretario, estando en esta etapa, es evidente que esto no constituye un acto anticipado de campaña. Ese es el diverso proyecto y se pone en consideración en ambos confirmar la legalidad de la actuación del secretario de Gobierno. Gracias, magistrado. ¿Alguien más? Muy bien. Por favor, secretario general, tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edwin Aguirre Treviño. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. A favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. Con los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. Los términos de los proyectos. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, los recursos de apelación identificados con las claves TERRAP 07/2019 y TERRAP 08/2019 se resuelven de la siguiente manera. Primero, se decreta la acumulación del expediente TERRAP 08/2019 al TERRAP 07/2019, por lo que se ordena englosar copia certificada de los puntos resolutivos al expediente acumulado. Segundo, se declaran infundados los agravios vertidos por el apelante y en consecuencia se confirma la legalidad del acto impugnado. Notifíquese en términos de ley. Por otra parte, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 10/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, son inoperantes los agravios vertidos por el actor para controvertir la legalidad de la resolución impugnada. En consecuencia, se confirma el acto reclamado. Notifíquese a las partes en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente. Secretario Pablo César Figueroa Cortés, por favor, den cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 09/2019, promovido por el representante del PRI del Distrito Electoral 09 en Vallehermoso, Tamaulipas, en contra de la resolución identificada con la clave SE/IETAM/02/2019, emitida por el secretario ejecutivo del Consejo General del Distrito Electoral de Tamaulipas, de fecha 8 de marzo del presente año. Dentro del procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSP-02/2019, mediante el cual se desecha la denuncia presentada por el representante de dicho partido político en contra de la precandidata diputada del MAC por el referido distrito electoral para el proceso electoral 2018-2019. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno, primeramente, a diferencia del criterio sostenido en otros proyectos similares y sometidos a consideración de ese tribunal electoral, se reconoce que el quejoso cuenta con legitimación para interponer el recurso de apelación que nos ocupa. En segundo lugar, se propone declarar como inoperante el agravio exprimido por el recurrente, toda vez
es que dicho agravio no es tendente a combatir todas y cada una de las consideraciones lógico-jurídicas que la responsable hizo valer para arribar a la determinación que hoy se recurre, sino que únicamente refiere que le causa agravio el resolutivo primero de la resolución recurrida. En razón de todo lo expuesto y adoptando el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el rubro dice agravios inoperantes son aquellos que no combaten todas las consideraciones contenidas en la sentencia recurrida. Esta ponencia considera que se debe confirmar la resolución impugnada. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, secretario. Integrante del Pleno, esta es su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Tome la votación, por favor, secretario general. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Laura Garza Robles. A favor. Gracias. Magistrado Eric Aguirre Treviño. Con el proyecto, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave cerrada 09/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único. Es inoperante el agravio esgrimido por el recurrente. En consecuencia, se confirma la resolución impugnada. Notifíquese personalmente a las partes y por estado al resto de los interesados en términos de lo señalado por el artículo 47 de la Ley de Medios Local y en su oportunidad archive suficiente como asunto total y definitivamente concluido. Secretario Antonio Hernández Arellano. Por favor, den cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo de la magistrada Marta Laura Garza Robles. Autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación CSS interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo del Consejo Municipal de Tamaulipas, Tamaulipas, en el cual se aprueba la aplicación del procedimiento de sorteo y se propone al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas la distribución a los partidos políticos de los bastidores, mamparas y demás espacios susceptibles para la colocación y fijación de propaganda electoral en las campañas electorales del proceso electoral 2018-2019. En la cuenta, esta ponencia propone se deseche el plan presente medio de discriminación por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, cuarta y décima de la Ley de Medios Local, toda vez que el acuerdo comprometido no es un acto definitivo. Lo anterior es así porque la determinación del Consejo Municipal no constituye un acto definitivo firme que produzca una afectación irreparable a los derechos sustanciales del recurrente, puesto que solo es una actuación puramente procesal, ya que los efectos jurídicos se generarían a partir del diverso acuerdo que emite el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que es a partir de ese momento cuando resulta a partir de la vulneración de la tutela jurídica. Ante tales consideraciones, a no ser el acuerdo impugnado un acto definitivo, se propone imputar la demanda de la cuenta magistrada presidenta. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Sí, si me permite, magistrada presidenta. Adelante, magistrada. Bueno, nada más quiero poner antecedentes en el asunto que se pone a consideración de este pleno. En diciembre del año 2017, el Consejo General del IETAM aprobó un acuerdo por el cual se establece cuál sería el procedimiento para el sorteo de los bastiones, mamparas y lugares de uso común entre los partidos políticos y candidatos independientes para la colocación y fijación de la propaganda electoral en periodo de campaña. En ese acuerdo se establecen una serie de actos, vamos a decirlo así, de diferentes momentos en donde se solicita el apoyo de todos y cada uno de los consejos municipales a efecto de que en cada municipalidad hagan y lleven a cabo ciertas tareas que posteriormente se remiten al Consejo General, siendo esta máxima autoridad del IETAM quien en su momento tomaría el acuerdo
de si se aprueba o no esa distribución de lugares públicos. En ese sentido, en marzo del presente año, el Consejo Municipal de San Nicolás lleva a cabo esta tarea y hace una distribución, un sorteo para poder decidir a qué partidos políticos les toca qué espacios públicos. En contra de este acuerdo, viene un partido político de Pugnanza señalando que lo decidido por ese Consejo Municipal le causa un perjuicio. En este proyecto lo que se está proponiendo es desechar el asunto, toda vez que se insiste el acuerdo tomado por el Consejo Municipal no es un acto definitivo, sino que en su función auxiliar, digamos, del Consejo General, lleva a cabo esta tarea que remite posteriormente al Consejo General para que sea este quien determine en un momento dado si se aprueba o no, y hasta ese momento se considera que se podría generar alguna afectación al partido político. En ese sentido, dentro de los procesos, digamos, existen dos tipos de actos, unos que serían de carácter preparatorio y otros de carácter decisivo. Se considera que lo llevado a cabo por el Consejo Municipal es un acto preparatorio dentro de un proceso y el acto definitivo lo constituye precisamente el acuerdo que toma el Consejo General y por tanto el acto impugnable o el momento en el que se genera una obligación o un vínculo, digamos, entre la decisión, ese es el momento de decisión del Consejo General, más no así de este acuerdo del Consejo Municipal que se impugna y que se considera no definitivo. Por lo tanto, se propone al Pleno desechar el plano precisamente porque el acto no es definitivo. Sería la palabra, Presidenta. Gracias, magistrada. Secretario General, ¿cómo la votación? Con mucho gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marta Laura Lara Robles. Es mi propuesta. Gracias, magistrada. Magistrado de Natanel Rojas. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado de Jairo Treviño. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta Blanquelaria Hernández Rojas. A favor, secretario. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario General. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con la clave TERRAP 13/2019 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en términos de lo expuesto en el apartado 3 que es de fallo. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad al ser el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos a tratar, siendo las 12:40, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias y buenas tardes.